Makuya kahani apna kasmati. Chachaca maquiña pagana. Chachao mejor pequeneja nayaro sapjet. Ahí te discrimina, no tienen respeto, te insulta. Hasta me han dicho, me han amenazado que me iban a pegar si es que yo no iba a obedecer, ¿no? Algo que ellos están diciendo, que han determinado. Amenazando, ¿no? Que yo estoy buscada para que me denuncie o para que me maten, así, ¿no? Sabhara gitu ukawarmina ka kunara klura pheu kawarmina galak silaon to chirhama ge uganga phe firma maya firma sipche ampar aitiri ki uganga phe sosai khomanak sapita uga. La búsqueda de acceso al poder político por parte de la mujer en Bolivia guarda antecedentes históricos que se remontan a los tiempos de la colonia. Se trata de antecedentes teñidos de sangre, pero también de acciones épicas. Bartolina Sisa, líder indígena aymara, no solo acompañaba a Tupac Katari, su compañero, en las grandes rebeliones indígenas anticoloniales del siglo XVIII, sino también comandaba los ejércitos rebeldes. Juana Azurduy, guerrillera mestiza y gran jinete, hizo frente a los ejércitos reales en la llamada Guerra de la Independencia a comienzos del siglo XIX. En los albores del siglo XX, cuando Bolivia ya era una república independiente, pero sin reconocer derechos plenos a la población indígena y a las mujeres, la poetisa Adela Zamudio, pionera del feminismo en Bolivia, abrió la senda de la lucha por los derechos de la mujer, aunque limitada a su mundo social no indígena. Más tarde, a mediados del siglo, la resistencia de los obreros mineros a la oligarquía cuasi feudal, reprimida con cárcel y masacres por los gobiernos serviles a ese poder, dio lugar a la emergencia de una líder invaluable, María Barzola, muerta a manos del ejército represor. Todos estos esfuerzos coronaron en 1952 con la conquista de los derechos civiles y políticos para todas las mujeres del país y para toda la población indígena, cuando las rebeliones indígenas, obreras y populares culminaron en la Revolución Nacional, que dio inicio a transformaciones sociales inéditas en el país. Este reconocimiento, sin embargo, fue casi formal, pues indígenas y mujeres fueron excluidas sistemáticamente del poder político, y mucho más las mujeres indígenas, a quienes se las mantuvo excluidas por doble condición. Por tanto, por varias décadas fueron contadas las mujeres que accedieron a los espacios políticos. En ese contexto, el ascenso de Lydia Gayler a la presidencia de la República en 1979 no solo fue efímera, sino históricamente casual y sin ninguna repercusión en los derechos de las mujeres. Gayler fue derrocada y exiliada por una dictadura militar. En 1980, en pleno régimen militar dictatorial, las mujeres indígenas, en especial de la región andina del país, fundaron la Confederación de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa. En principio, esta organización se dedicó a contribuir en la lucha por recuperar la democracia. A partir de esta experiencia, las mujeres indígenas vinieron construyendo vías de acceso a los espacios públicos en las comunidades rurales, enfrentando un sinfín de obstáculos, a tal punto que no se puede afirmar que hoy en día ese proceso esté consolidado. A comienzos de la década de los 90, grupos de mujeres urbanas comenzaron a reivindicar con fuerza creciente el respeto a sus derechos, entre los que figuraba el acceso a los espacios políticos públicos. Una ley de descentralización vía municipalización aprobada en 1994 abrió la posibilidad de que por primera vez en la historia los más de 300 municipios rurales del país, cobijo natural de la población indígena, contaran con recursos económicos y con gobiernos locales elegidos democráticamente. Esta medida permitió que gradualmente las mujeres indígenas del área rural pudieran acceder a estos espacios políticos. De este modo, en 1995, las primeras elecciones enmarcadas en esta nueva norma, 8% del total de concejales elegidos en todo el país, fueron mujeres, entre ellas varias indígenas.
En las siguientes elecciones de 1999, esa magnitud subió a 32%, con un aumento de concejalas indígenas, acicateado por la Ley de Partidos Políticos aprobada unos meses antes, que obligaba a estos a tener en sus listas de candidatos al menos 30% de mujeres. Estas primeras experiencias pusieron en evidencia la pervivencia de la discriminación de las mujeres, porque la mayoría ingresaban como concejalas suplentes. Ello se puede ver en los resultados de las elecciones municipales de 2004, donde fueron electas como concejalas titulares solo 19%, aunque ese margen subió a 43% en las últimas elecciones de 2010, además de un aumento importante de concejalas indígenas. Este aumento de la participación de la mujer, especialmente de la mujer indígena, en los espacios políticos locales, ha originado una nueva expresión de las férreas estructuras culturales de exclusión y subordinación de la mujer, que prevalecen en las comunidades rurales en general. El acoso y la violencia política. La ACOBOL, Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, fundada en 1999, tiene un registro de 249 testimonios sobre diversos casos de acoso y violencia política contra las mujeres ocurridos en el periodo 2000 y 2009, entre los que destacan presiones para que renuncien a su puesto, 36%, violencia sexual, física y psicológica y autoritarismo, 21%. Impedimento del ejercicio de funciones y alternancia obligada e ilegal de la concejalía, 21%. Congelamiento ilegal de salarios, 9%. Difamación y calumnia, 6%. Esta organización estima que los casos no denunciados superan en 5 veces el dato mencionado, referido sobre todo al área rural. Asimismo, ACOBOL señala que 40% de los casos denunciados fueron derivados a las instancias públicas correspondientes, pero sin resultados positivos, porque varios casos fueron rechazados con el argumento de falta de competencia, mientras que la mayoría ni siquiera recibió respuestas. Tradicionalmente se ha sostenido que un gran obstáculo para el ejercicio del derecho de las mujeres indígenas a incursionar en la vida pública es la carga exclusiva de los roles reproductivos y en gran medida de los roles productivos. Uka naksar nakaske uka awila chauka taika han alak tapan conozcaña paus yo mal concejalasito no uka a veces uka concejalana ka wawana kap uñasispan qirik uchupan conocisinkpan ubehap awatisispan sabjito no entonces hay veces anaka uka discriminación ukam utjapuni sabjapuni to incluso actores socialana campaña sabjito kunata kirakatas tamis sumanta sarnaqaski ale qonusisqaspan chachaphak ana qirik uchup ladun qonusisqaspan wawanakatak phayasisqaspan ale phayasisqaspan saphet siempre puni utanha ukam mayo qetunitua ukatakik phaykat añaha puni hupaha hutiwa kiabayarua paora huti ukatakik phayt añaha puni hay veces hani una ya phaykat ukhanaka candida lurkayat ukhanaka mamita harukiwa nayaha phait arapita tao humawa harsir hat akam haqiq toqisip qept ipans haniu arumas poren khat urapar amaneci tal vez purinchi hay veces 11 de la noche purinchi. Pero estas casi 2 décadas de apertura institucional del espacio político local están demostrando que además de ese obstáculo existen otras estructuras similares o peores que impiden poderosamente el ejercicio de ese derecho a las mujeres indígenas. Como refleja el cuadro de casos registrado por ACOBOL, esas estructuras socioculturales se hacen patentes en el mismo seno del desempeño de funciones de las mujeres que han logrado acceder al espacio político local. Pero ese cuadro no refleja la situación que deben enfrentar estas mujeres en su propia familia, con su propio compañero de vida, quien usualmente se convierte en cómplice involuntario del acoso y la violencia política. Nayan esposo haniu muniri kante kunarus ukarus sarata humakar makatasaha
Separas hapre, mañudo hapre, ukamao kuyakanakaj unshre. Nayahwali hacha kukam karguru makataina munayata, y nayroja faculta kuyakanakas eligitua botompis atiptaraktua, pero esposo Hanio entiende wairi kiti. Kan mayanas no hito haibisanaka hasta sito uma puriska hasta akarat puriska ni puringtas aibisa sito kan no hito. Kuna pachata ukanakan aka edada haro aibisa sito no ukana tas no hito. Esposo haro ukanak nayak leit ayaraktua akamawa warminakan huthaskiwa derecho hanit kititas masti hanit nayahwali ukampinakarunak purimontas ani umasarkas mati ukah qelqt atakichi hay letraja huma hani unaya humarkas kirismatisas. Mi papá no quería que sea alcalde, no quería que sea concejal, no quería que entre a la política, me dijo la política lo peor, es lo más sucio, no te metas a eso, denuncia. Mantay munapje ukullakanaka perwalas jarayasipje, porque chachanaka hupanakaroja, nuapjewa y alpas uñisipjewa, animalanakampe hantallerar hutaña patakeja, animalanak anjarayapje, ya pluratas, hupanakaja, akantapje yapu, humaja uktukuneñamau, aka semanaja uklurata, En marzo de 2012, una concejala indígena del municipio rural Ancoraimes fue encontrada sin vida en la ciudad de La Paz. La policía no ha esclarecido aún esta muerte, pero se sabe que en vida esta concejala interpuso 2 recursos de amparo contra todos los concejales y contra el alcalde de esa población, pues no se le permitía participar en las sesiones. Posiblemente, debido a este episodio extremo, en mayo de 2012, la Asamblea Nacional Plurinacional de Bolivia por fin aprobó la ley contra el acoso y violencia política contra las mujeres, norma que estuvo durmiendo varios años en esa instancia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la ley de lucha contra el acoso y violencia política a las mujeres. Dirigentes de mujeres socialicen, informen, debatan. Estaba preguntándole al compañero Nardi si va a ser importante ese reglamento, esa ley. Me dice, no, sí, eso debatan, a ver cómo se puede implementar la aplicación mediante un reglamento si fuera necesario, pero hay que informar nuestras bases. No debería extrañar que en el debate muchos asambleístas se opusieron hasta el último momento a aprobar penas altas para los acosadores. Antes que se apruebe han puesto obstáculos, han puesto dificultades, pero como mujeres electas, como autoridades, hemos tenido que defender, hemos tenido que hacer. Cuando nos ha planteado un artículo que teníamos que cambiar, hemos cambiado, hemos negociado. ¿Cómo vamos a hacer? Esta nueva ley define certeramente el acoso político y la violencia política contra las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función pública, y contiene penas relativamente duras para los infractores. Por tanto, puede ser un buen instrumento sancionatorio, pero sus méritos solo podrán ser valorados en la práctica. Además, las causas del acoso y la violencia política contra las mujeres en el ámbito público y privado permanecen. Con la Constitución Política del Estado que está en vigencia, un poco ha bajado, pero con eso no queremos decir que ha bajado totalmente. Sigue, en vez que nosotros disminuyamos ese acoso político, ese violencia política, se está empeorando. ¿Por qué? Porque creo que todavía no tienen esa mentalidad. Los hombres hacia las mujeres no le dejan la oportunidad de la mujer que tenga su propia decisión y su propia también las propuestas que ella vierte, y no es así aceptable. Eso es, más que todo es en tema de liderazgo. Hay veces hanis ancha capacidad anib kirist warmina ka uka carguna kam apnaq añataki uthap kitas pan uka capacidad totalmente incapacidad anib kirist hay karham amuy abjito no ni upanaka inclusive que munasib que nanaka manama tecnaira hasta ma esclavo intata warmih hasta utanga pjana no ve. Entonces ukama kisigi ukamas kenyanaga munaparak pacha ukatay ukam sapajito haniu
sarañapakit concejala, haniupak sarañapakit como ukatay pirupak ma chachana kam uka cargum sarnakañapakit sabjeto. Ahora me siento perseguida, tengo miedo incluso, que me puedan incluso a matar, no sé. Tengo miedo porque como le digo, ¿no? Hace rato hablé con una concejal y le he dicho, porque ¿cuándo vas a venir? Tengo miedo de ir, porque tengo miedo que me hagan cualquier cosa. Es por ello que SECASEM trabaja en varios municipios rurales del área interandina del país, promoviendo la participación no solo política, sino social de las mujeres y buscando modificar las estructuras que la limitan.